Buenas tardes, doctora Lamarque, compañeros. Mi nombre es Rosana Salazar y el artículo que voy a exponer hoy es del doctor Walter Mignolo y se llama 100 años de soledad en los cursos de literatura latinoamericana. Primero, una breve reseña del doctor Mignolo. Él nació en Argentina, estudió filosofía en la Universidad de Córdoba en Argentina, luego fue becado y se fue a Francia y estudió semiótica, donde fue alumno de Roland Barthes y de Gerard Genette. En Francia recibió su doctorado y actualmente es profesor de literatura en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Él ha sido reconocido como uno de los primeros pensadores latinoamericanos que asumió creativamente los debates académicos en torno a la condición postcolonial y como miembro fundador del grupo Modernidad Colonialidad. Cuando Mignolo escribió este artículo, que fue aproximadamente en 1990, enseñaba literatura latinoamericana a nivel de licenciatura. Y para ello, él tenía en cuenta dos metas. La primera meta era afirmar el principio de la enseñanza de estudios literarios como disciplina, en lugar de usar la literatura para mejorar las habilidades lingüísticas de los estudiantes o para darles a conocer una cultura extranjera. La segunda era involucrar a los estudiantes en un examen crítico de las estructuras culturales y las barreras sociales, ideológicas e intelectuales en la comunicación a través de fronteras culturales. Mignolo señala que estas metas se pueden cumplir si se enseña a los estudiantes a pensar críticamente sobre la función de la literatura en las sociedades humanas y tener en cuenta que vivimos en un mundo pluricultural y multilingüe. Mignolo a menudo incluye en su enseñanza los siguientes textos. Me llamo Rigoberta Menchú, y así nació mi conciencia. Y también el texto de Rudolfo Anaya, que se llama Bless Me Última. En el caso del texto de Rigoberta Menchú, este libro nació de las entrevistas que la venezolana Elizabeth Burgos, realizó a la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú. En este libro se narra las experiencias de una comunidad quiché. La historia de Rigoberta Menchú es considerada uno de los textos más importantes de la América Latina. En el caso de Bless Me Última, Rudolf Anaya escribe en inglés sobre las personas de origen mexicano. Mignolo sugiere que contrastando 100 años de soledad con estas novelas y narrativas abrimos las puertas a un examen crítico sobre los aspectos estéticos, nacionales, lingüísticos e ideológicos de nuestra idea de la literatura y su organización jerárquica. Por otro lado, para apreciar las diferencias culturales y motivar a los estudiantes a pensar críticamente, Mignolo da ejemplos de la entrevista con Gabriel García Márquez realizada por Miguel Fernández Brazo y también de la lectura de la novela. En la entrevista, Gabriel García Márquez dice que concibió la idea de esta novela a una edad temprana, pero él no sabía cómo resolver el problema de borrar las líneas que dividían lo real de lo fantástico. Gabriel García Márquez encontró la solución cuando se dio cuenta que los eventos podían ser contados con el mismo tono que su abuelo usaba para contarle historias, es decir, narrar los eventos increíbles como si fueran en forma natural o en una forma normal, ¿no? Por otro lado, Mignolo también nos habla sobre la comunicación y él indica que la comunicación es para él la transmisión de significados y mensajes y presenta a los estudiantes la concepción alternativa de la comunicación como un dominio de las interacciones sociales en las que se intercambian señales para coordinar y regular la vida social. Mignolo invita a los estudiantes a reflexionar en sus propias actividades cuando se comunican y también a que analicen las situaciones comunicativas en las que el abuelo de Gabriel García Márquez supuestamente narró sus historias y las situaciones narrativas en las que García Márquez sintió la necesidad de imitarlo. Mignolo se hace la siguiente pregunta: ¿qué significa decir que Gabriel García Márquez escogió narrar como su abuelo, sabiendo que las dos situaciones comunicativas eran muy diferentes? Sabemos que la narración del abuelo era oral y ajena al contexto de las prácticas y normas literarias, pero
Cien años de soledad fue escrita y claramente inscrita en una tradición compleja literaria para una audiencia diferente. A Cien años de soledad, como cualquier otra novela, se le entiende no solamente por la serie de eventos narrados y las descripciones de los personajes que participan en ellos, sino también por las normas a las que se ajusta esta novela. Entonces, al narrar como su abuelo, puede entenderse desde dos perspectivas diferentes. La primera, por un lado, el novelista crea una situación narrativa en la que el narrador presta atención al sentido común y a la ley causal, pero adopta una visión del mundo en la cual los eventos que suceden son narrados como si fueran naturales. Y por otro lado, el novelista crea un narrador quien escribe en una narrativa en el mismo estilo que su abuelo usaba para contar las historias oralmente. Una vez que las diferencias entre las narrativas orales y escritas han sido debidamente enmarcadas, los estudiantes son invitados a poner atención a las diferencias entre la situación narrativa de Cien años de soledad y la situación narrativa en novelas menos innovadoras. Mignolo también plantea la siguiente pregunta. Él dice, ¿bajo qué condiciones una narrativa se convierte en una novela? El estatus textual de los pergaminos de Melquiades se convierte en la base de la discusión. Mignolo pide a sus estudiantes que cuenten la trama de la novela sin utilizar el libro para comprobar la información, y que también mencionen si tuvieron alguna dificultad en hacer el resumen. Sus estudiantes rara vez incluyen los pergaminos de Melquiades como parte de la novela. La trama es percibida a través de los manuscritos de Melquiades, pero Melquiades, su escritura en los pergaminos y los intentos de los miembros de la familia Buendía por descifrar, por entenderlos, no se consideran parte de la trama. Mignolo sugiere que al final de la novela el énfasis está en el acto de leer y escribir, y los estudiantes se dan cuenta que los actores no solamente eran los miembros de la familia Buendía y Melquiades, sino que también lo era la escritura de Melquiades sobre la historia de la familia y los intentos de Aureliano por descifrar esta escritura. También Mignolo nos indica que la incompatibilidad tradicional entre las perspectivas europeas y la realidad latinoamericana abre una discusión de entendimiento intercultural. Para esto, Mignolo propone una comparación entre la visión de Gabriel García Márquez de América Latina y las experiencias de Menchú en una comunidad quiché. Esta comparación le permite enfatizar el carácter plurilingüe y pluricultural de la cultura latinoamericana. También Mignolo explica que durante el semestre los estudiantes leen textos que van cronológicamente desde finales del siglo XIX hasta el presente, y estilísticamente desde narrativas naturalistas y modernistas a novelas contemporáneas desafiantes, como en el caso de José de Noso y su casa de campo, y Ricardo Piglia con la obra Respiración Artificial. Lee también narrativas testimoniales, como el caso de Biografía de un cimarrón, que es escrita por Miguel Barnett, y la de Me llamo Rigoberta Menchú y así nació mi conciencia. Estos libros ofrecen una forma en la cual Cien años de soledad puede ser contrastada y mejor entendida. También Mignolo incluye en su clase la discusión de trabajos teóricos como la de Paul Ricoeur y la de Catherine Galloway-Young, entre otros. También en este artículo vemos a Mignolo cómo desarrolla la teoría de la novela. Para este caso, los estudiantes tienen que resumir y comparar tres descripciones o definiciones de novela. Una expresada por los escritores. Para esto los estudiantes leen ensayos y entrevistas a García Márquez, especialmente la entrevista a Vargas Llosa
que fue inmediatamente después de la publicación de 100 años de soledad. También la idea de la novela descrita por José Orteaga y Gasset desde una orientación fenomenológica, y también se considera el punto de vista de Bachin como teórico literario. Las aproximaciones de Ortega y Gasset y las de Bachin permiten a los estudiantes comparar las teorías de la narrativa con la teoría de la novela y aplicar las teorías de la novela para responder a las preguntas sobre las transiciones de la narrativa a la novela. Ortega y Gasset ayuda a los estudiantes a encontrar similitudes entre 100 años de soledad y algunas novelas del siglo XIX, mientras que Bachin da los medios para identificar las diferencias y captar la función de los eventos narrativos tales como la escritura y la lectura de los pergaminos de Melquiades. Ni Ortega y Gasset ni Bachin ayudan a entender la biografía de un cimarrón y me llamo Rigoberta Menchú, pero Galloway Young sí. También durante el semestre, Mignolo explica que se analiza las diferencias entre la narrativa historiográfica y la narrativa literaria, entre las convenciones veraces, es decir, cuando por ejemplo decimos algo y esperamos que los oyentes asuman que esto es verdad, ¿no? Y también las convenciones de ficcionalidad, por ejemplo, cuando decimos algo y esperamos que los oyentes entiendan que esto es un juego de fantasía. Una vez que estas distinciones son elaboradas, los estudiantes son expuestos a otras novelas contemporáneas en la cual los autores asumen la función de historiadores y deciden narrar eventos importantes de la historia de Latinoamérica. También en este artículo, Mignolo le da algo de consideración a lo que es el realismo mágico, con lo que la novela está a menudo afiliada en dos niveles, esta novela de 100 años de soledad. Al nivel semántico y nivel referencial, examinan la estructura lógico-semántica de las narrativas en la cual ocurren eventos antinaturales. Y a un nivel histórico y nivel literario, estudian la relación entre dichos eventos, su rol en la historia literaria y sus significados dentro de la tradición cultural. Mignolo sugiere que 100 años de soledad y los relatos cortos de Gabriel García Márquez ofrecen muchas oportunidades para llenar y organizar el index card con eventos antinaturales, ya sea si son eventos imposibles, como por ejemplo que un humano huele, o hechos posibles, un personaje en Gabriel García Márquez, o posibles eventos cuya dimensión numérica los haga extraordinarios. Una vez que los estudiantes han comprendido la lógica de los acontecimientos antinaturales o extraordinarios, Mignolo lleva a sus estudiantes al nivel de decidir cuándo un evento se puede considerar un ejemplo de literatura fantástica o de literatura realista mágica. Para este fin, él utiliza los siguientes textos: la de Alejo Carpentier, prólogo, y la de Miguel Ángel Asturias, introducción a la novela, donde nos habla del realismo mágico, y utiliza la de Borges y Guy de Maupassant para hablar sobre lo fantástico. También Mignolo hace referencia al discurso de aceptación del Premio Nobel de Gabriel García Márquez, La soledad de América Latina, donde este escritor reconstruye la historia de Latinoamérica desde la perspectiva de su perfección literaria. Mignolo usa uno de los párrafos para enfatizar que podemos comunicarnos con gente de otras culturas sin necesariamente llegar a un entendimiento. Señala también que si bien es cierto aprender una lengua es un paso necesario para entender, no es la única condición para entender a la gente de cultura diferente a la nuestra. Estar consciente de las diferencias interculturales y los procedimientos para entender estos debería ser una de las principales metas que tienen los profesores y los departamentos de licenciatura de lengua y literatura extranjera.
El procedimiento para lograr esta meta va a depender de la experiencia y de la formación del maestro. Finalmente, Mignolo concluye que el curso tiene éxito si los estudiantes entienden que si bien no podemos desprendernos de nuestra propia cultura y tradición, debemos convertirnos en observadores críticos mediante la comparación de nuestra cultura con los demás. Pienso que la principal actividad de un maestro es enseñar a pensar, a comprender e interpretar el mundo, lo cual desde mi punto de vista hace Mignolo con la forma de enseñanza que él imparte. Él brinda las herramientas y la información necesaria a sus estudiantes, ayudándolos a ser mejores lectores. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.